Hola a todos, bienvenidos a Descifrando el Virus. Soy Ángel Villarino y este es nuestro 9º programa y el último de este año tan extraño. Estamos todavía asimilando, hablando del posible impacto de la nueva variante del virus aparecida en Reino Unido. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero desde luego ha agitado una vez más el gallinero de la pandemia y tiene mucha gente nerviosa, entre ella supongo que a muchos de los que nos siguen cada 15 días aquí. Pero lo discutiremos con tiempo y con calma. Después de saludarnos, nos acompaña, como todos los días, el virólogo en jefe, Estanislao Nistal-Villán, profesor de la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo te va, Stanis? Hola, muy bien. Pues contento de que haya llegado ya las vacaciones. Tenemos la suerte de disfrutar también de la compañía de Juan José López Moya, investigador del CSIC, que trabaja en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona. Cada día lo digo mejor. ¿Cómo estás, Juanjo? Sí, yo creo que si lo repites 20 o 30 veces más te saldrá perfecto. Ya me sale del tirón, ¿verdad? Empezaremos con el catalán también. Y por supuesto Antonio Villarreal, periodista científico del Confidencial, que está pasando unos días en algún lugar de Córdoba, no quiere decir dónde, pero bueno, ¿qué tal, Antonio? Pues nada, muy bien aquí y quiero aprovechar para felicitar la Navidad a nuestros millones de seguidores. Y nuestra invitada de hoy, que es Ana Fernández Sesma, nos atiende desde Nueva York, donde trabaja como investigadora y viróloga, profesora de la Escuela de Medicina en Monte Sinaí, en Estados Unidos. Un placer tenerte aquí y saludarte, Ana. Sí, un placer también para mí, aunque sea un manel, que dicen, pero bueno, estoy encantada de responder a lo que sea. Pues si no se nos olvida nada, no nos dejamos nada, empezamos ya. Bueno, si os parece, podemos empezar hablando de algo que se está preguntando estos días todo el mundo, que no podemos eludir tampoco el tema de la variante que ha aparecido en Reino Unido. Y una cosa que está preguntándose la gente con preocupación es si esta variante o si las variantes de un virus pueden llegar a afectar la estrategia de vacunación, si pueden hacer una vacuna menos efectiva o incluso inefectiva. Quizá podemos afrontar este tema en abstracto y luego ir a lo concreto. Moderna, por lo que he entendido, lo que leíamos hoy, es que ya ha descartado en principio que haya un problema al respecto y dicen que su vacuna es perfectamente efectiva y que tiene el mismo porcentaje de efectividad que tenía antes de que hubiese surgido esta variación. No sé qué pensáis, si quieres empezar tú, Stani. Sí, el hecho de que haya... Perdón, sí, el hecho de que haya variantes, mutaciones que se van acumulando en los genomas de los virus a lo largo de las semanas y de los meses es una consecuencia natural de su evolución. Algunas de esas mutaciones van asociadas a cambios de aminoácidos. El lenguaje de los virus está escrito de una manera, en ADN o en forma de ARN, y ese mensaje luego se lee para traducirse a lo que es la estructura proteica, que le da luego forma al virión o que da lugar a las proteínas que se expresan durante la replicación viral dentro de una célula. Bueno, todas estas mutaciones que ocurren que no dan lugar a un cambio de aminoácido pueden estar relacionadas con la adaptación de un virus a una especie, por ejemplo, mediante un proceso que se llama optimización de codones, o mediante un proceso, por ejemplo, que puede venir asociado a la capacidad de la maquinaria celular de reconocer mejor ciertas secuencias y hacer que ese virus, que ese material génico que tiene que replicarse, pues se reconozca mejor y se reproduzca en el contexto de la infección, se reproduzca de una manera más óptima o menos óptima o más adaptada al contexto al que se enfrenta, ¿no? El otro tipo de mutaciones, las que vienen asociadas a un cambio de aminoácido, cuando el virus está produciendo sus proteínas, pues esas mutaciones también pueden ser de muchos tipos. Muchas de ellas son cambios de aminoácido que no suponen un cambio trascendental en lo que es la estructura de las proteínas del virus y, por tanto, la capacidad de ser reconocido por anticuerpos o la capacidad de ser neutralizado por la respuesta inmune. Sin embargo, hay veces que estos cambios sí que suponen una modificación drástica y sí que pueden venir asociados a una necesidad de adaptar la respuesta inmune a ese cambio. Para que ocurra esto, nuevamente, tiene que haber cambios que produzcan
cambios a nivel de nucleótido que produzcan un cambio a nivel de aminoácido y que sea un cambio lo suficientemente grande como para requerir que el sistema inmune haga una modificación y se adapte a esa situación. Para que esto ocurra depende de las situaciones, pero es necesario un cambio estructural curioso, ¿vale? No voy a decir grande, pero curioso, bien por pues la carga superficial de la proteína, cambios en la estructura que son dramáticos a la hora de ser reconocidos por anticuerpos, bueno, o a nivel, por ejemplo, de cambios de aminoácidos que supongan que el reconocimiento de las células T pues no sea óptimo, que se necesite, por ejemplo, una optimización de ese receptor, que es algo que vimos la semana pasada, pues bueno, ese tipo de cosas tienen que ocurrir y no necesariamente por una sola mutación va a ocurrir esto. Es necesaria normalmente una acumulación de mutaciones. Antonio, yo creo que desde que hemos empezado a cubrir la pandemia, no sé cuántas veces, cuántos artículos y cuántos reportajes hemos escrito, sobre todo vosotros, claro, sobre qué significa que haya un cambio, una variación genética en el virus y qué es una cepa, qué no lo es. Desde el principio, yo creo que desde muy al principio, cuando saltó la noticia, ya empezaba a haber noticias que claro, sin ningún contexto nos parecían súper preocupantes. Ha mutado el virus en China y el que ha llegado a Corea del Sur ya es distinto, el que está llegando a España es diferente que el que está en Italia y no sabíamos lo que... Yo creo que ha sido una inquietud que hemos tenido desde el principio, ¿no? Y que ha costado mucho... Mi impresión es que la gente ya, la mayoría, ha entendido que no es tan grave como pensábamos en un primer momento, ¿no? Sí, lo que tiene esta pandemia es que a veces las noticias o las últimas noticias nos ayudan a hacer un poco de pedagogía, ¿no? Y yo recuerdo lo que tú comentabas, a mediados de marzo publicamos que el virus que había llegado a España no era el mismo que había salido de China, lo cual para nuestros egregios virólogos y contertulios resultará una obviedad. Pero en aquel momento, que era la primera vez que se secuenciaba el genoma, era una especie de cosa muy impactante, ¿no? Y a nuestros lectores les impactó mucho. Y antes de eso también hubo otro debate... Yo creo que incluso abrimos el periódico con eso, ¿no? Sí, probablemente. Antes de eso hubo otro debate sobre que en Wuhan también hubo un par de linajes, o el virus se dividió en un par de linajes, uno de los cuales era más agresivo, por tanto las autoridades chinas estaban más, digamos, encima de él, pero otro era un poco más indetectable, o era capaz de pasar o de ser transmitido más por presintomáticos, y que ese pudo ser el que escapara al resto del mundo. O sea, el debate ese ha estado ahí desde el principio también. Lo que pasa es que ahora, pues sí, también con el tema del Brexit, con todo esto también yo creo que se ha reactivado en este momento, pero claro, evidentemente en una pandemia que ha durado ya tantos meses y que ha alcanzado a tanta gente, era inevitable, ¿no? que hubiera, y si miramos ahora el árbol que sale en estas páginas como Next Strain, ¿no? Donde aparecen todas las secuenciaciones que se están haciendo, ya es un árbol inmenso, ¿no? De no sé, cientos, miles de puntos, ¿no? Aún así, aunque el árbol sea muy grande, sigue siendo un árbol, es decir, realmente estamos hablando de la misma especie viral, ¿eh? Exacto. Y entra dentro de lo que comentabas, ¿no? Realmente no sorprende, porque es la evolución. Y lo que ocurre es que la evolución con los virus la estamos viendo en directo. Y si pensamos en la evolución, pues eso, un dinosaurio que se extingue o una especie que va cambiando lentamente, parece que pasan miles de años. Pero en los virus lo vemos en directo. De hecho, lo podemos ver en placas Petri en el laboratorio. Los cambios, las mutaciones ocurren con una rapidez, bueno, asociada también a la velocidad con la que están replicando. Y luego, pandemia... si puedo añadir algo, hay virus y virus, ¿no? Entonces hay virus, por ejemplo, como VIH, en el que se puede ver un árbol así de grande en una persona, en el curso de su infección. O sea que hay virus que evolucionan incluso dentro del huésped, de una forma que luego los anticuerpos que se crearon al principio ya no funcionan. Entonces, este virus en particular hemos tenido la grandísima suerte que no es un virus de los que muta más. Tiene capacidad proofreading que puede corregir estas mutaciones. Entonces, llevábamos esperando que sucediera una escisión a otra cepa porque ha habido tantos millones de personas infectadas. Entonces, lo que es sorprendente es que después de tantas infecciones todavía no ha sucedido, con lo cual
si sucede es porque le hemos dado tantas oportunidades que es que va a suceder, pero no porque sea un virus que tenga una capacidad muy, muy grande de mutar de por sí, como gripe o como VIH, otros virus de RNA. Entonces, hemos tenido en cierto modo suerte, pero es que les estamos dando, como dicen, ¿no? Se está comprando todas las papeletas para que le toque y como sigamos así, pues terminará sucediendo. De hecho, si no lo he entendido mal, el motivo por el que hay virus con los que no se consigue encontrar una vacuna es precisamente porque mutan mucho, ¿no? Y los coronavirus en principio no mutan tanto, entonces es posible encontrar una vacuna. No sé si lo he entendido bien o lo he explicado de una manera un poco pedestre, pero no lo he oído un par de veces. Sí, no solo explicado eso. Más o menos así. Eso es un factor importante, pero por ejemplo también un factor importante es que en coronavirus al menos no suele haber muchas cepas diferentes que están circulando a la vez. ¿Sabes? Por ejemplo, eso pasa mucho con gripe y que surgen todos los años nuevas y circulan, tenemos como 17, 18 hemaglutininas diferentes y puede surgir cualquiera e infectar humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en dengue tenemos 4 variantes que circulan a la vez. Y este virus en particular, la espícula es muy conservada y muy parecida. Y un punto sobre lo de las vacunas es que las vacunas se han hecho basadas en la cepa referente, en la cepa de referencia, la secuencia. Y se han probado 8 meses, 10 meses más tarde y toda la gente que ha desarrollado anticuerpos contra la vacuna les ha funcionado con el que estaba circulando en ese momento en su país. O sea que es... que ha podido, como si dijéramos, producir una gama de anticuerpos que cubre suficientemente la espícula o que cubre suficientemente, que es lo que se expresa en la vacuna, como para que se necesiten de muchísimos cambios para que no funcionen los anticuerpos o la respuesta de células T. Y ahí me gustaría también añadir una cosa, continuando lo que estabas comentando al principio, Ángel, imagínate también que si la evolución fuera solamente por introducir mutaciones, pues ¿por qué los virus no mutan todavía más, ¿no? Y ahí también hay un factor que es crucial en algunos virus, que es que tienen un límite, una capacidad de admitir en su genoma mutaciones por encima de la cual su evolución, su consecución para la siguiente generación puede verse comprometida. Y es un poco de error. La catástrofe de error que ojalá podamos comentar aquí en algún día con alguno de los mayores expertos que tenemos en España, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay virus que son más capaces de tener errores, de cometer errores que otros. Y el coronavirus en este sentido parece que no le gusta mucho el hecho posiblemente de que tenga un genoma tan grande y que tenga tantas proteínas y de que alguna de esas piezas, de tantas esas piezas que tiene, alguna de las piezas falle, pues no le conviene, ¿no? Entonces su ventaja evolutiva puede venir derivada de otros sitios, como es por ejemplo la recombinación de genomas, cuando 2 virus distintos se infectan una célula. Eso que comenta Stanis es crítico, claro. Hay límites a la capacidad de mutación porque dejarían de ser lo que son. Es decir, pasarían a ser otra cosa y claro, si pierden esa esencia, pues bueno, pues perderían su ventaja evolutiva de infectarnos con la rapidez que lo están haciendo y de diseminarse con la rapidez y transmitirse con esa eficiencia. Y lo mismo interiormente, o sea, si una vez que están en el huésped, si pierden la capacidad de replicar, pues es su final, ¿no? Con lo cual tienen sus limitaciones. Evidentemente son unas limitaciones con las que conviven. Ellos, su manera de ser virus es precisamente convivir en ese límite, estar lo más cerca que pueden de esa catástrofe de error sin llegar a la catástrofe de error, para tener toda esa versatilidad de variantes con las que pueden jugar. Con otros virus ha ocurrido, ¿no?, que se van replicando variedades que tienen una capacidad de transmisión más alta, pero una letalidad más baja. ¿Es previsible pensar que esto vaya a pasar con este coronavirus? ¿O al no ser un virus muy letal en principio, quizá no tanto como otros que sí de entrada son muy letales y que por lo tanto matan al huésped?
Yo creo que depende un poco de también las barreras que se les vaya poniendo inmunológicas, por ejemplo, la vacunación, al nivel que se pretende hacer, va a influir bastante en cómo va a seguir circulando este virus, y entonces si luego al final se deja de circular, o sea, deja de producir estas enfermedades graves porque se protege a la gente que está más en grupo de riesgo, pues a lo mejor va a seguir circulando en grupos de menos riesgo y no va a ser tan letal. O sea, que es un poco, bueno, la cosa del virus y el huésped. Lo que ha sucedido es por las dimensiones y por el volumen de infecciones que se ha producido, ha sacado a la luz las variabilidades que hay en la humanidad de respuesta a los virus y de a lo mejor patologías previas, pero yo creo que no es descabellado pensar que se pueda convertir, o sea, en un virus que viva con nosotros y que no cause una enfermedad grave en un futuro cercano, pero tampoco... Un resfriado más, vaya, ¿no? Por entendernos. Sí, otro coronavirus que esté circulando, que ya tenemos varios, sí. No sé si hay alguna cosita que os apetece comentar más antes de pasar al segundo bloque, al de la entrevista, sobre este tema, si queréis hacer algún comentario sobre esto. Yo, bueno, un poco relacionándolo, o sea, comparando virus, por ejemplo, pues una cosa que me ha llamado siempre muchísimo la atención es, a pesar de tener virus, por ejemplo, de una misma familia y pensar que una vacuna que funciona para ese virus de la familia sería extrapolable a otros miembros de la familia, pues no necesariamente es así. Y Ana a lo mejor luego nos puede comentar un poco más sobre esto, pero por ejemplo la vacuna del virus, la fiebre amarilla, es una vacuna que se lleva usando mucho tiempo, funciona muy bien, y tienes otros virus de la misma familia, de los flyvirus, que no se dejan, que a pesar de que su estrategia de replicación es muy similar, sí que es verdad que infectan pueden afectar a distintos órganos y la patología puede ser distinta, pero que no necesariamente por el hecho de tener un virus de una familia, que dijeras, todos los coronavirus, la vacuna la hacemos de esta manera, siempre va a funcionar. Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Pero bueno, simplemente lo dejo ahí como una idea. Ahí, vosotros que lleváis tiempo estudiando esto, viendo la evolución de otros coronavirus como el OC43 o el 229E, ¿sabemos si con el tiempo se han vuelto más transmisibles o menos, digamos, menos virulentos, como decía Ana? O no, tampoco, es que es difícil comparar con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero... Es que ha habido muy pocos datos. Han sido unas epidemias que han surgido y han desaparecido rápidamente. Entonces no se les ha dado oportunidad primero a circular y segundo a obtener datos, porque no causaban tampoco una enfermedad tan grave como para ser preocupante. Entonces no tenemos ni secuencias, ni datos epidemiológicos. O sea, es muy difícil. O sea, por ejemplo, yo que trabajo en dengue, que es un virus que afecta a millones de personas, y hay una falta de información. ¿Por qué? Porque sucede en países donde a lo mejor no hay interés o no se invierte o no hay cortes bien hechas. Entonces es difícil seguir ese tipo de brotes porque no son, a no ser que pasen en un país civilizado o que pasen en un país o que causen mucha enfermedad. Entonces no hay tanta información, pero yo creo que sí que se han ido no atenuando, sino que simplemente los virus aprenden del huésped. Y, por ejemplo, yo siempre comparo Ebola con el virus, los rhinovirus, que son los virus del catarro. Ebola es un virus que está aprendiendo a infectar humanos, entonces causa unos brotes que son explosivos. ¿Por qué? Porque causa demasiada reacción. Entonces, como todavía no se conocen los trucos de cómo apagar ciertas cosas, entonces enseguida se pueden controlar, pero cada vez estamos teniendo brotes que son más extensos, porque cada vez hay más variantes de Ebola que están aprendiendo a infectar sin matar. Y sin embargo, tenemos el virus del catarro, que es el virus más fit del mundo, que infecta millones de personas y no mata a nadie. Pero es que es lo que quiere un virus. Lo que quiere un virus es propagarse, no matar. Entonces, el que sea un virus letal realmente es que tenemos defensas preparadas para reconocer algo muy extraño. Entonces, es demasiado extraño, o tienes una variante genética en tu cuerpo que te respondes demasiado. Entonces, casi todas las enfermedades estas son inmunopatologías, como dengue, como lo que está sucediendo con el COVID-19. Entonces, realmente es porque lo reconocemos demasiado y reaccionamos demasiado. Y entonces, si sigue circulando, va aprendiendo y se va ajustando y al final se convierte en un virus que se propaga y no causa tantas muertes.
Claro. ¿No? Y en este sentido, por ejemplo, pues hay dos coronavirus que se conocen desde los años 60, el 66 y el 67, ¿no? Y en principio no hay caracterizadas grandes brotes que hayan supuesto pues, un reto a la humanidad. Sí que hay casos todos los años de infecciones graves, pero muy localizadas, muy concretas, pero no brotes pandémicos a nivel de causar una mortalidad tan grande o parecida, o aunque fuera pues, algo similar a la gripe, por ejemplo, estacional. Y los otros dos que se conocen, uno se encontró en el año, bueno, no se encontró, se secuenció, de alguna manera se caracterizó en el 2004 y otro en el 2003. Bueno, el 2003 fue el SARS coronavirus 1. En el 2005 el HKU1. Pues esos virus, quizá a raíz del SARS coronavirus 1, pues se encontraron porque se buscó, pero otros virus están ahí fuera, están por descubrir, están por caracterizar, y nos dice un poco también la necesidad de algo que tenemos muy olvidado, ¿no? Que es el tratar de conocer nuestro ambiente y tratar de conocer los microorganismos que nos rodean y que en algún momento nos pueden infectar. Ha habido mucha crítica también, o hubo mucha crítica desde los Estados Unidos, por ejemplo, a un proyecto que se financiaba desde Estados Unidos para tratar de secuenciar coronavirus en China, ¿no? Y me parece que hubo ahí una polémica con Trump que decidió terminar con ese proyecto, pero para mí me parece fundamental, o sea, tratar de entender qué virus te rodean y qué virus potencialmente te pueden infectar. No necesariamente los tienes que aislar y caracterizar todos, pero sí entender y saber qué es lo que hay por ahí. Y luego tenemos el caso de Zika, por ejemplo. Zika estuvo décadas circulando en África y en el sur de Asia sin causar ninguna enfermedad grave, pero luego sucedió que en Brasil encontró a lo mejor una combinación perfecta entre a lo mejor una predisposición genética o que se encontró mucha gente en los Juegos Olímpicos o en algo, y entonces fue como una oportunidad de que el virus se propagase y encontró un nicho en el que producía esta enfermedad en el feto, en mujeres embarazadas, y no se había visto hasta entonces porque no había habido suficiente número de infecciones como para que fuera significativo. Entonces, es también un poco la magnitud. La magnitud te saca a la luz o le favorece al virus a encontrar ese tipo de nichos, porque tiene más oportunidades de seguirse propagando en ese ambiente más favorable para el virus. Ahora hay el caso curioso también de un arbovirus, el chikungunya, en la isla Reunión. Es un alfa, ese es un alfa. Que apareció una variante que se transmitía mejor por mosquitos y entonces arrasó la isla. Y además eso causaba una enfermedad pues muy dramática, ¿no? Y era eso, había encontrado, afortunadamente era una isla, ¿no? No pasó a mayores desde ahí, pero ahí está. Bueno, vamos a empezar, si os parece, el segundo bloque y la entrevista. Yo quiero empezar rescatando, Ana, un detalle sobre tu biografía, que es una escena que me he encontrado en Wikipedia, que dice así, leo textualmente, un tío suyo, que era médico, vacunó, probablemente de poliomielitis o viruela, a todos los primos y les estuvo explicando la importancia de las vacunas. Aquella experiencia la marcó y fue clave para que se dedicara a la biología médica y al estudio de las enfermedades infecciosas. Nosotros solemos hacer esta pregunta a todos los invitados, ¿cómo surgió? No sé si surgió en esta anécdota o aquí tu interés por las enfermedades. Sí, a mí eso fue una imagen que tengo grabada y yo creo que no me acuerdo ya si fue polio o fue viruela, pero sé que nos ponía todos en fila, somos 22 primos, y llegó mi tío con la vacuna, que era médico, y nos empezó a contar lo importante que era la vacuna y erradicar enfermedades, y entonces me metió esta semillita a mí de la influencia que puede tener la medicina en la sociedad, y mi abuelo era médico también, entonces, pero mi familia pensaba que yo iba a hacer medicina, y de hecho me matriculé en Salamanca, en los dos, medicina y biología, pero porque en medicina tardaba mucho en sacar las listas, entonces dije, bueno, voy a empezar en biología y tal. Y empecé en biología y como que me cambió el chip, porque me di cuenta que si estudiaba la biología podía tener un impacto más general, que no a lo mejor un impacto en tu paciente, porque yo además tuve un problema que me rompí un brazo de pequeña, que me lo arreglaron mal y fue un desastre porque tuve muchos problemas, me operaron, me pusieron entonces yo siempre pensaba, yo quiero que nadie tenga que pasar por esto y ayudar a mis pacientes y tal. Entonces tenía esa imagen.
y al final dije, yo creo que voy a ayudar más o puedo tener más impacto si me dedico a la biología que si me dedico a la medicina. Y de hecho luego salieron las listas y me quedé en biología. Mi padre no le hizo mucha gracia, pero bueno, al final, pues mira, funcionó. Sí, esa imagen, hay una que los que ya tenemos una cierta edad, en la mili nos ponían en fila y también nos vacunaban con algo que por supuesto no te decían, ¿no? Sí, sí. Y de hecho recuerdo la imagen de tener un pinchazo en cada brazo, ¿no? O sea que eran vacunas múltiples, nos ponían 3 o 4, ¿no? Supongo que eran las en mi tropas de colegio choque, nos teníamos que estar llevaban, preparados. en Sí, mi sí. colegio de las monjas nos llevaban al dispensario y nos vacunaban a todas. Y me acuerdo cuando nos vacunaron de la rubeola también, que teníamos como 14 años. O sea, a mí las vacunas siempre me han atraído mucho como concepto, ¿no? Y como el impacto que tienen. Y sí, eso fue como la mecha. Pues aprovechando eso y hablando también de flavivirus, pues uno de los grandes retos que tiene la humanidad en estos momentos es tener una vacuna eficaz frente al dengue y Ana pues se dedica en parte a eso, ¿no? Al tratar de controlar una de las infecciones virales más importantes que tenemos en el mundo, que no está en las noticias, pero todos los años mata a muchas personas, ¿no? Entonces, pues ya que la tenemos aquí, pues ¿cómo va la vacuna frente al dengue, Ana? Bueno, hay varias historias de la vacuna de dengue. O sea, dengue es una enfermedad en la que hay 4 serotipos, que significa que los anticuerpos de uno no funcionan con los otros Además se puede reinfectar la gente, ¿no? Y parece que es... Claro, porque como circulan los 4, no te reinfectas con el mismo, pero te puedes infectar con otro. Y el problema más grande que tiene dengue es que si tú has sido infectado por una de las serotipos y te infectas con otro, los anticuerpos del otro serotipo favorecen infección, facilitan infección porque es un virus que infecta células sanguíneas. Entonces, con los receptores de hecho, si me permitís Sí. La anécdota, yo estuve trabajando un tiempo en Asia y a la gente que estaba en zonas de riesgo de dengue, recuerdo que cuando se infectaban una vez, los sacaban de allí. Para que no volvieran. No, porque la manifestación más severa de la enfermedad es la fiebre hemorrágica y eso se produce normalmente en infección secundaria. O sea, los anticuerpos del otro serotipo te hacen como, se unen, pero no lo pueden neutralizar y entonces lo facilitan infección en otras células. Entonces tienes una viremia muchísimo más grande, tienes una reacción muchísimo más fuerte y entonces puedes llegar a tener un shock, un síndrome de shock. Entonces, y es una enfermedad pediátrica, porque de hecho, como suelen circular los 4, pero hay uno que domina cada año, pues a lo mejor cada 5 años cambia el serotipo que es dominante. Entonces causa una epidemia grande y a lo mejor cuando tienes 20 años ya te has expuesto a los 4 serotipos, entonces ya tienes anticuerpos contra los 4. Si sobrevives ese periodo, entonces ya estás inmunizado de por vida. Entonces es una enfermedad muy problemática para niños y para bebés. O sea, es más, incluso el anticuerpo materno, si las madres, como son muy jóvenes, además, pueden haber sido expuestas solo a un serotipo o 2. Entonces, si tienen anticuerpo contra 1 o 2 y viene una cepa nueva, el bebé, simplemente por lo que ha pasado por la placenta, puede tener infección secundaria y entonces se mueren, pero lo que se mueren es porque se les salen todos los fluidos del cuerpo. O sea, es una enfermedad realmente devastadora, pero causa más morbilidad que mortalidad. O sea, no son tantos los casos, pero el problema es que son muy dramáticos y sobre todo pues son niños, ¿no? Y entonces es una enfermedad que es muy prevalente y como se transmite por mosquitos, pues la mayor forma de eliminarla es con tratar y eliminar los mosquitos. Y entonces, bueno, se ha intentado hacer vacuna, el problema es que tienes que tener una vacuna que sea tetravalente, que funcione contra los 4 serotipos, que induzca los suficientes niveles de anticuerpo para los 4 en el momento que te vacunan, ¿no? Entonces se utilizó el fiebre amarilla y se utilizó para una vacuna tetravalente que la hizo Sanofi Pasteur y entonces lo que hicieron es expresar las proteínas como si fuera la espícola del coronavirus, pero fue la E y la pre-M que son las que están en el virión. Y entonces vacunaron y resulta que los niños vacunados no solo no estaban protegidos, sino que tenían más propensidad a infectarse con dengue y hubo incluso muertes. Entonces, eso fue porque se vio que la respuesta anticuerpo no era suficiente, porque encima dengue induce unos anticuerpos muy pocos neutralizantes de por sí. Entonces, lo que se dieron cuenta es que le faltaba la respuesta de células T para todos los proteínas virales. Como estaban las proteínas de yellow fever, de fiebre amarilla, no tenía suficiente información de dengue como para proteger
para reconocer al virus nuevo. Entonces, se ha tenido que volver al primer escalón, como si dijéramos. Los de Sanofi Pasteur tuvieron que parar la vacuna, hubo muchos problemas, no se licenció y no se tendría que haber licenciado, eso es uno de los fallos grandes. Y ahora hay una, la que está la siguiente, que está en fase 3B ya, y nosotros estamos trabajando con ellos, es la vacuna de NIH, que la está haciendo con John Hopkins también, y esa está basada en un dengue atenuado en el que le han hecho unas delecciones y están basados en los 4 serotipos de dengue y expresando. Entonces, bueno, pues protege bastante y han tenido la suerte de poder tener un modelo de challenge. Entonces, una de las variantes que usaron no estaba suficientemente atenuada y se la dejan usar como para hacer un challenge. Entonces, tienen ya estudios hechos en los que han vacunado con tetravalente o trivalente y ven cómo están de protegidos contra un challenge de dengue 2, que es el más prevalente. Entonces, hay bastantes datos ya acumulados y tiene buena pinta. El problema que tiene dengue en general es que es países muy en vías de desarrollo, no hay empresas que quieran invertir en vacunas para países en vías de desarrollo, entonces tienes ahí lo socioeconómico, además de lo que es difícil del virus, que no hay modelos animales, porque es otro problema que tiene dengue, que no infecta a los ratones, que es lo que se suele usar. Entonces, ha habido que empujar mucho otros modelos alternativos. En mi laboratorio estamos usando modelos humanos. O sea, es un poquito difícil trabajar con este virus y encima pues que no es tan prevalente en la información global como para que cause un interés general, pero con el calentamiento global y cómo se está cambiando ahora mismo todo, el cambio climático es una enfermedad que cada vez va a ser más prevalente. Es muy interesante que se haya cambiado la estrategia sobre la marcha, como si dijéramos. O sea, cuando se detecta que algo podía causar daño, pues se reevalúa desde el principio y se vuelve atrás, ¿no? Bueno, estaban haciéndolo un poco en paralelo, lo que pasa es que la vacuna de Sanofi era como la favorita y en cuanto vieron problemas, lo bueno es que ya las otras vacunas estaban en fase 3 prácticamente, ¿no? Porque se sabía que era fácil que no fuera la primera vacuna que funcionase y el problema de este tipo de vacunas no solo es que funcionen, es que hay que hacer un seguimiento tremendo porque tienes que estar seguro de que no van a producir más severidad por haber tenido anticuerpos, seguir a la población, estás vacunando en sitios endémicos donde hay gente que tiene anticuerpos contra 1, contra 2 o contra 3 serotipos y estás introduciendo otro tipo de la vacunación. Entonces, requiere demasiado seguimiento. Entonces, había como varias también en batería, como si dijéramos, esperando, ¿no? Y ha habido la oportunidad, Takeda tiene otra, con la que también hemos trabajado un poco. O sea, hay varios ahora mismo, gracias a que ha habido una inversión mayor, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el NIH, pues han invertido dinero porque les interese o porque se preocupen o por lo que sea, ¿no? Entonces ha habido un poquito de empuje, ¿no?, a estas vacunas de dengue, pero bueno, es un problema también muy global. Además, fíjate... Perdón, sí, Antonio. Dale, Antonio, perdona. Nada, solo quería señalarle a Ana que aquí en el programa hemos hablado hace un par de meses, estábamos como todos en pánico porque un médico se pudiera encontrar a una persona con fiebre y no saber si era COVID o era gripe, ¿no? Y precisamente con el dengue pasa eso en muchas partes del mundo, que ahora mismo estarán llegando gente a urgencias con fiebre y no sabrán si tiene COVID, si tiene dengue, si tiene chikungunya, si tiene probablemente fiebre amarilla, ¿no? En Brasil. Bueno, la verdad es que yo creo que en esos países los médicos distinguen dengue, distinguen chikungunya, pero así, o sea, saben perfectamente el color de los ojos, tienes un pequeño rash, o sea, un pequeño sarpullido, no sé qué, pero sí, al principio se confunde mucho con malaria, por ejemplo, claro. dengue, pero vamos, el problema, o sea, el problema que hay es que da igual si lo puedes distinguir, porque no lo pueden tratar, o sea, en el fondo tienen que tratar una fiebre y en muchos sitios ni siquiera se diagnostica lo que es. De hecho, nosotros hemos trabajado con gente, nosotros trabajamos con un grupo que tiene una corte en Nicaragua, ¿no? Y una de las cosas que queríamos es, cuando salió Zika, se empezó a mejorar un poco el diagnóstico de dengue porque no se distinguía muy bien si era dengue o otros flavivirus. Dijeron, bueno, pues sería bueno saber si es Zika o es dengue, ¿no?
pero dijeron que les daba igual. O sea, que es que no les iba a suponer una ventaja el saber lo que era, porque no tenían forma de tratarlo. Y o sea, están como abrumados cuando surgen estas epidemias. Y entonces les hacen cuidados paliativos, ¿no? El que no se desangren y que no se deshidraten, porque los niños se les deshidratan y ya está. Yo tengo una duda que siempre me he preguntado, ¿por qué hay virus que no salen de una determinada zona geográfica? Entiendo que el dengue es sobre todo un virus tropical, ¿no? Entiendo que es por el clima y que es porque tiene que ver, me imagino, con los mosquitos, pero nunca he entendido por qué no llega, por ejemplo, el dengue a Madrid. El dengue ha llegado a Madrid. De hecho, el primer caso de transmisión sexual de dengue se dio en Madrid el año pasado, y que además es muy raro. No, pero el dengue, ahora mismo el mosquito que transmite dengue está en toda la costa del Levante y en toda la costa del sur. Ha habido varios casos de dengue, transmisión local de dengue en la zona de Cádiz y en la zona de Murcia. O sea, el mosquito está, porque el mosquito está en África, y es la zona tropical y subtropical. Entonces todo depende de los mosquitos. Entonces es la zona donde prevalecen esos mosquitos. Dengue realmente le gusta muchísimo más transmitirse por Aedes aegypti, que es más tropical, ¿no? Y entonces, bueno, pues no está tan expandido, aunque está expandido en algunas zonas. Pero, por ejemplo, tenemos el virus del Nilo Occidental o tenemos chikungunya, que ha aprendido a transmitirse por Aedes albopictus, que es el mosquito tigre, que ese puede sobrevivir en zonas de climas más fríos. Entonces, eso son en el mundo de los arbovirus que se transmiten es lo que más preocupa, el que haya una mutación, como pasó en chikungunya, que de repente chikungunya ahora se puede transmitir por albopictus. Y entonces ha habido muchos brotes de chikungunya, por ejemplo, en Italia, que hay gente que viene de vacaciones de sitios tropicales. Entonces, es simplemente darle la oportunidad de empezar un foco porque tienes el mosquito. Entonces, el mosquito es el vector realmente. Pero en muchos países, por ejemplo en Nicaragua, cuando yo he estado a visitar y a ver la corte, hay que educar a la gente para que sepan qué es el mosquito. O sea, que tienen que eliminar las zonas donde se cría el mosquito, porque no lo asocian, dengue no lo asocian con el mosquito. Ellos viven con el mosquito es parte de su vida. Entonces, no tienen noción de que más mosquito es más dengue. Entonces, eso para mí es lo más importante en este tipo de enfermedades, la educación en barrio. O sea, decirles, mira, tienes que eliminar simplemente, tapa tus bidones de agua, limpia esto de los neumáticos, que se te acumula el agua en la temporada de lluvia. O sea, y eso favorece más que crezcan los mosquitos, por eso es más prevalente. Y luego dengue es una enfermedad urbana, ¿sabes? Por ejemplo, lo peor son las ciudades grandes, Nueva Delhi, México, Río de Janeiro, porque hay muchísima población a la que infectar y encima es un mosquito diurno, no es un mosquito nocturno como malaria. Entonces da igual ponerte camas con las redes, o sea, tienes que salir a la calle y el mosquito te va a picar. Entonces es un mosquito que convive con la gente y entonces es más difícil de erradicar por eso. Aquí en España hay muchas trabajo de seguimiento de los mosquitos y de hecho en el CRESA aquí en Barcelona, que es de sanidad animal, pero están vigilando, tienen capturas constantes y se está monitorizando la posible circulación dentro de los mosquitos de este Aedes albopictus, que ya le tenemos aquí endémico, ya está establecido, y se está constantemente vigilando pues esos posibles brotes, ¿no? Porque efectivamente, claro, viajábamos, ahora ya no viajamos tanto, pero cuando viajábamos. En alguna zona de Italia, el sur de Italia creo, y algunas zonas de España, por ejemplo, la malaria llegó a ser endémica, ¿no? Sí, yo me acuerdo de mi abuela me hablaba, me acuerdo cuando mi hijo era pequeño que tuvo unas fiebres, dice, ese niño tiene paludismo. Ella hablaba del paludismo, pues acordaba de cuando era pequeña, que ella era de Mérida y en Mérida había paludismo, que es la malaria. Entonces era muy común, porque además yo no lo sé si era más húmedo, pero por ejemplo en Estados Unidos existía, hasta en Nueva Orleans hubo una epidemia muy grande, hasta Filadelfia llegó, o sea, epidemias de fiebre amarilla. Lo que pasa que se hizo unas campañas tremendas de fumigación, porque fue por la malaria. Entonces se fumigó y se eliminó el mosquito de muchísimos sitios con además unos insecticidas súper tóxicos, ¿no? Que digo, no sé si prefiero que me dé el dengue o que me entre un cáncer de tal, ¿no? Pero bueno, claro, eran unas campañas de fumigación masivas. Pero lo que pasó, que cuando dejaron de hacerlas, me parece que en el 2003 se prohibieron,
y aunque se fumiga en muchas zonas como Puerto Rico, Brasil, en toda la zona del Caribe, el mosquito ha vuelto a repoblar. O sea, eso son soluciones a corto plazo, porque al final el mosquito, y si no repuebla el mosquito, el virus se adapta a otro vector. Entonces empieza a transmitirse por otro vector. Entonces ahora, por ejemplo, las estrategias más punteras es manipulación de los mosquitos. Por ejemplo, el Wolbachia, que no sé si sabéis lo que es súper interesante. Sí, es una bacteria endosimbionte de mosquitos. Entonces, claro, lo que se sabe es que si el mosquito está infectado de Wolbachia no puede transmitir dengue. Entonces se han hecho ya pruebas, por ejemplo, en Australia, claro, es muy fácil porque es una isla, tú sueltas los mosquitos que están infectados de Wolbachia, que es un patógeno natural, y entonces se bajó muchísimo la incidencia de dengue. Entonces, en los países del sureste asiático el problema que tienen es que, claro, si un país lo autoriza y el otro no, el mosquito no sabe dónde está la frontera, entonces no puedes a lo mejor soltar, pero hay tanta necesidad de medidas que los países realmente prácticamente todos quieren que se haga lo que sea, ¿sabes? Que sean mosquitos modificados o mosquitos infectados. Sí. Sí, mosquitos transgénicos también. En Brasil se hizo durante los Juegos Olímpicos, se hicieron liberación masiva de machos esterilizados, que era relativamente sencillo. O sea, simplemente se separaban las larvas macho de hembra, se irradiaban y se liberaban, y con eso bajaban las poblaciones de mosquitos lo suficiente como para reducir la incidencia. Y la verdad es que si ponéis en YouTube, buscáis Walt Disney mosquitos o algo así, hay hasta pequeños cortos, ¿no?, que hacía de dibujos animados donde se intentaba lo que mencionaba Ana, ¿no?, educar a la población de que, bueno, pues que pusiesen mosquiteras y que se aislaran de esas zonas húmedas donde realmente estaban los mosquitos. Y luego es el comportamiento. Por ejemplo, aquí se hizo un estudio en una ciudad en la frontera de México y Estados Unidos, y entonces la incidencia era como, no lo sé, 50 veces mayor en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos todo el mundo tiene aire acondicionado, vive en casa, no están en la puerta, viven en el coche, tienen todo climatizado, y sin embargo en la Ciudad de México la gente se sienta en la puerta por la tarde, en el porche, ven pasar al vecino. O sea, es también el comportamiento, que son países en donde se vive mucho en la calle y se vive mucho, entonces claro, hay mucha más oportunidad de contagio, y ahora mismo están preocupados, por ejemplo, en el coronavirus y coinfecciones con dengue, pero es que es un nicho tan diferente, uno infecta sangre, otro es un virus respiratorio, incluso en África, pero en África, aunque circulan los 4 serotipos, yo digo, tienen unos problemas muchísimo más grandes que el dengue. Entonces yo creo que hay mucho falta de identificación o de diagnóstico de que sea realmente dengue. Es una fiebre hemorrágica como otra. Se pueden pensar, ¿es Lassa o es dengue? Entonces, si no se te mueren el 50% de los niños, no es tan importante. O sea, es un poco las prioridades, ¿no?, de estos países, en qué tienen que invertir sus pocos recursos. Entonces, Lassa es mucho más letal, o Ebola más que dengue. Y dengue, pues bueno, sí, se les mueren algunos niños, pero no, es duro, pero es así la realidad de estos países. Ana, hemos oído en los últimos días las iniciativas que hay a nivel de filántropos para tratar de hacer vacunas que lleguen frente al coronavirus, que lleguen a otros lugares del mundo. ¿Hasta qué punto esto, por ejemplo, se va a aplicar para dengue, o hay alguna iniciativa en ese sentido? Ha habido iniciativas, y de hecho toda la investigación que empezó de vacunas de dengue fue iniciada por Bill Gates, ¿sabes? Y se llamaba Pediatric Dengue Vaccine Initiative. Entonces él formó un grupo de gente que se dedicó, pues eso, a facilitar que se produjesen estas vacunas. Entonces, luego Bill Gates cambió, decidieron no seguir apoyando la PDDI, y entonces cambiaron un poquito más a malaria, pero realmente le dieron un empuje muy grande a las vacunas de dengue. Lo que ha habido ahora más ha sido países y gobiernos, por ejemplo, en el gobierno americano ha invertido muchísimo DARPA y todas estas agencias que son del ejército. Para ellos les interesa mucho invertir en este tipo de enfermedades porque mandan a todas las tropas a estos países. Entonces, a ellos que se les infecte, el 50% se les enfermen, porque pues, les interesa que haya una solución. Y de hecho mi financiación para trabajar empezó siendo como llamada biodefensa, porque era un virus emergente del que no se sabía nada, del que no había herramientas, del que no había vacunas, del que no había tratamientos. Entonces, realmente se empujó mucho el que se pudiera hacer ese tipo de investigación, y yo pues he podido
al meterme en un nicho en el que había poca gente que tenía la base de virología, porque era un campo de epidemiólogos, no era, ¿sabes? O a lo mejor hacían un poquito con el virus, pero nadie hacía infecciones en células primarias o miraban realmente lo que está haciendo el virus con la respuesta inmune. Entonces, ha habido empuje desde el punto de vista del gobierno americano. En Brasil se invierte muchísimo, ¿no?, en dengue, cuando había dinero, ahora ya no hay dinero, pero cuando había dinero yo tengo muchísimos colegas en Brasil, en países, y luego en Singapur, en países asiáticos también se ha dedicado muchísimo dinero de los gobiernos al dengue. Pero filántropos harían falta más. Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta antes de pasar al último bloque del programa? No sé quién quiere animarse. Mira, el otro día precisamente vi unos resultados de Gavi, ¿no?, de esta alianza también para las vacunas, que decían que si las vacunas del COVID se distribuyeran, digamos, por países con mucha población, pienso en India, etcétera, el número de muertes globales que se evitaría sería como de, bueno, en fin, eran prácticamente el doble de cómo se van a distribuir, ¿no?, que tiene un poco que ver con este miedo, porque se supone que en muchos sitios hasta por lo menos 2022 no van a llegar esas vacunas. Y no sé, Ana, si vosotros también estáis intentando apoyar a este tipo de iniciativas o hacer estudios parecidos para decir, oye, pensemos, ¿no?, de forma global. Yo sé que con el nacionalismo de vacunas al final todo el mundo quiere como primero lo mío, ¿no?, y luego el resto del mundo, pero claro, habría que pensar un poco también outside the box, que dicen allí. Yo estoy siempre en contra de este nacionalismo. De hecho, desde el principio me parece realmente provinciano lo de tener que la vacuna tiene que ser de aquí y de allí. La vacuna es de todos, las vacunas son de todos y son para todos. Y es más, hay que priorizar y hay que ser equitativo. Y hay también CEPI, por ejemplo, está muy involucrado en hacer como consorcios, ¿no?, en los que se agrupan muchísimos gobiernos o muchísimos países. Y la verdad es que yo he sido siempre una defensora, y una de las razones por la que yo he trabajado en dengue es porque no solo estás trabajando en un virus, estás trabajando en un problema global, en un problema que implica muchas cosas y es para gente que tiene poco, que no es privilegiada. Y entonces simplemente el que tú tengas financiación para poner una cohorte en un país, ahora mismo estoy hablando con una amiga, súper amiga en Argentina, que ahora tiene muchos casos de dengue, y vamos a montar una cohorte, porque ahora dice que gracias a lo del coronavirus se ha montado una red de cohortes en Argentina que no existía. Y entonces dice, Ana, vamos a poner una de dengue. Entonces ya estamos pensando en el proyecto que vamos a mandar para intentar usar la infraestructura que se ha construido para el coronavirus y seguir con dengue. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es cada vez más evidente yo creo que se está sacando más a la luz, o al menos lo estamos intentando los que trabajamos en ello. Sí. Bueno, pues hemos llegado al principio del final. Si nos están escuchando en una plataforma podcast, nos despedimos ya agradeciéndoles su tiempo y recordándoles que si lo desean, la última parte del programa, la que grabaremos ahora, el paper de Stanis, lo pueden seguir en YouTube. No tienen más que teclear en YouTube Descifrando el Virus y ahí en el 9º programa van a encontrar la última parte. A los que estáis en podcast, nos vemos en 2 semanas. Os dejo en manos de Stanis. Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, pues un poco, ha salido ya hace unas semanas, pero el paper que teníamos para hoy es un paper que comenta los datos del ensayo de la vacuna de Pfizer en esta fase de ensayo clínico 3, ¿no? Un poco lo que ha servido a la FDA y a la EMA para aprobar la vacuna y para que ya esté disponible para que las autoridades den curso y se pueda empezar a poner en los distintos segmentos de la población que cada gobierno pues determine, ¿no? Voy a compartir pantalla. Este es el artículo de Marras, del cual estaba hablando. Voy a hacer esto aquí. A ver. Bueno, pues es un artículo muy corto, no vamos a extendernos mucho, pero sí que, bueno, pues es interesante pues, algunos datos que comentan que me parecen muy interesantes. En primer lugar, pues esta vacuna se está administrando a personas que participan en este estudio de más de 16 años
y se hace con un doble ciego. O sea, ni la persona que está recibiendo la vacuna ni la persona que está administrando la vacuna saben qué es lo que están recibiendo, qué es lo que están administrando respectivamente. Eso hace que pues, no haya un efecto que de alguna manera condicione al comportamiento o a la sintomatología que pueda tener el paciente. Lo segundo es pues la vacuna que están usando, ¿no? Que es, bueno, ya hemos hablado en otros momentos de ella, pero es una vacuna basada en un componente de ARN, el ARN mensajero de la proteína de superficie. En concreto son 30 microgramos en cada una de las 2 dosis que se administran, y estas 2 dosis están separadas por 21 días. ¿Vale? Otra cosa que es muy, muy llamativa pues es el número de participantes. Más de 40.000 personas han participado en este estudio, de las cuales aproximadamente pues, 20.000 están en un grupo o 21.000 están en un grupo y 21.000 en otro, ¿no? Y no solamente hay esta paridad de personas que están vacunadas con la vacuna frente al coronavirus, sino que también está el igual número de personas con el placebo, y no solamente son iguales estos dos grupos, sino que hay igualdad, por ejemplo, de personas en cuanto a rangos de edad, en cuanto a sexo, en cuanto a grupos étnicos, en cuanto a algunas patologías, en cuanto, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, la masa corporal, también es un factor que determina, por ejemplo, que pertenezcan a un grupo o no, y eso siempre lo tienen pareado. Entonces es un estudio que está muy, muy, muy bien planteado desde ese punto de vista. La conclusión principal del artículo pues es algo que se ha comentado mucho en las noticias, que es bueno, pues que 2 dosis de esta vacuna protegen en torno al 95% a aquellas personas que puedan padecer el COVID sintomático, ¿no? A aquellas personas que puedan tener pues la enfermedad y desarrollar síntomas graves y morir, ¿no? Entonces esto es lo crucial, lo que están buscando, y esto lo evalúan en torno a los 2 meses después de administrar la vacuna, ¿vale? Estas 2 dosis de vacuna. Y esto es también algo muy importante porque, como comentan también en el artículo, es algo que está aún en estudio. Es un estudio, esta fase de ensayo clínico 3, luego va a tener un seguimiento. Ahora mismo pues, estaban buscando los resultados de unos cientos de personas que se enfermaban, y después de que se enfermaban con el COVID, con el SARS-CoV-2, que desarrollaban COVID, levantaban los ciegos y sabían qué personas estaban en el grupo vacunado frente al coronavirus y cuáles en el placebo. Y ahí es donde obtuvieron ese 95% de unos 100 y pico personas que estaban vacunadas y que sufrieron la enfermedad, ¿no? Pero claro, esto tiene que seguirse durante más tiempo, y de hecho pues dicen que el estudio va a seguir durante 2 años, y durante esos 2 años pues este número puede variar, puede reducirse o puede a lo mejor mantenerse, ¿no? Otros datos que me parecieron muy curiosos es, bueno, a ver, que me voy a las figuras. Bueno, pues hay una serie de personas que en principio se descartan para el estudio, es lo que dice esa gráfica. Esto es un poco lo que os estaba diciendo de los distintos grupos, de cómo están pareados, de igual cantidad de personas. Es un estudio que se hace en 4 países del mundo, que me parece que eran Sudáfrica, Brasil, Argentina y Estados Unidos. El mayor porcentaje de la población que está vacunada es en Estados Unidos. Y bueno, pues hay una serie de curiosidades que me parecen muy interesantes. La primera tiene que ver pues, con cómo reacciona una persona cuando le ponen la vacuna, ¿no? Y en principio pues están estos síntomas que aparecen en lugar de la inyección. Pues hay pues unos síntomas, aquí arriba lo pone, pues unos síntomas pues, o suaves o moderados, mayoritarios, en las personas que reciben la vacuna, en cuanto, por ejemplo, pues tienen un poco de dolor en esa área, o pueden tener enrojecimiento o un poco de inflamación, ¿no? Pero sobre todo es esa sensación de dolor en la zona de inyección. Pero solo es eso, o sea, no hay, en principio esto no tiene por qué ir a mayores. Otra cosa que es interesante es la sintomatología a nivel sistémico. Pues en los distintos grupos de edad, personas después de recibir una dosis o después de recibir 2 dosis, y lo que se puede ver son estas gráficas que hay por aquí, los síntomas mayoritarios, pues es que en algunas personas esto produce fatiga y dolor de cabeza, ¿no? En algunas también produce
pues escalofríos o dolor muscular, dolor en las articulaciones. En algunas se puede producir un poco de fiebre, pero no son en principio síntomas también que vayan a más. Entonces esto es una reacción natural a lo que es la vacuna, no es un síntoma, es la reactogenicidad, que es una palabra que usan mucho a lo largo del manuscrito, es la reacción natural que tiene nuestro cuerpo al enfrentarse a esta proteína, a la síntesis de esta proteína, que nuestro sistema inmune reconozca esta proteína, que es algo totalmente ajeno, que nunca ha visto, pues esa reacción es lo que induce la maduración de la respuesta inmune, lo que está induciendo la producción de células B reactivas que produzcan los anticuerpos que luego vamos a tener y nos van a proteger, o la maduración, por ejemplo, y proliferación de linfocitos T, que van a ser necesarios para también tener la respuesta celular. O sea, es una consecuencia tener una vacuna que está funcionando, ¿no? Es un poco el mensaje que se puede transmitir con esto. Lo más llamativo, por supuesto, de estos datos, pues es el número de personas que enferman. De las 170 personas que han enfermado, de todas las que tienen vacunadas, pues solamente 8 estaban en el grupo de las que habían vacunado con las 2 dosis del coronavirus, mientras que 162 estaban en el grupo del placebo, ¿no? Me parece... Juanjo, no sé, o alguien que quería comentar algo. Nada, no, perdón, que estaba... hay otra... bueno, también se ve que esta eficacia, pues de alguna manera está relacionada... No hay un efecto muy grande de la edad, o sea, funciona en todos los grupos de edad. El hecho, por ejemplo, de que haya un grupo de edad en el que funciona el 100%, que es el de mayor de 75 años, pues tiene que ver con que hay, pues en este caso, menos personas que participan en ese grupo en comparación con los demás. Por tanto, sí que hay una igualdad entre placebo y vacunados, pero en este caso no hay muchas personas dentro de este grupo y, por lo tanto, pues al haber menos, seguramente no apareció ningún evento. Por eso sale el 100%. Otra característica muy, muy peculiar es que la sintomatología que estaba comentando anteriormente parece mayor en personas jóvenes que en personas de más de 55, me parece, años, ¿no? Y es una curiosidad que es menos reactogénica en esas personas mayores. Sí, una cosa, si te puedo añadir una cosa a ¿Sí? eso realmente yo creo que se esperaba porque parece ser que estas vacunas de RNA ya se sabía que son más reactogénicas que otras vacunas. Entonces se ha hecho la dosis pensando en la gente mayor, que era el grupo de riesgo. Entonces se ha puesto una dosis alta que se espera que sea más reactogénica en gente joven. Entonces, de hecho, una de las razones por las que no se incluyeron niños tampoco, porque saben que va a reducir la dosis para que haya menos reactogenicidad en gente joven. Y de hecho, todo el debate cuando estuvieron discutiéndola con la FDA, con la FDA, fue que como había muy poca gente en el grupo de 16 a 18 años, si se podían incluir porque son todavía niños y eran muy pocos y a lo mejor no se debería recomendar, y ahí fue por lo que hubo 4 personas que votaron que no, porque estaban un poco como diciendo a lo mejor no se debería porque vas un mensaje a lo mejor un poco equivocado, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los de Moderna lo que han hecho es no incluir, habían hecho grupos más jóvenes y no los han incluido para ser aprobados por la FDA para que fuera más rápido. Entonces han decidido, solo vamos a presentar los datos de 18 para arriba para que sea una aprobación rápida y no andar con historias de que alguien no quiera y que haya confusión y entonces acumular más datos en el tiempo que les queda de estudio para seguir sacando esos datos. Sí. Sí, comentan también en el manuscrito, o sea, en el paper, el caso de las embarazadas, ¿no? Las embarazadas. Hubo varias que se quedaron embarazadas, aunque les dijeron que no deberían participar. O sea, creo que dijeron que se abstuvieran de quedarse embarazadas en esos 2 meses, pero bueno, hubo gente que se quedó embarazada. Pero yo creo que eso es bueno, porque de hecho las que se quedaron embarazadas o que estaban embarazadas sin saberlo, no ha habido ningún efecto adverso por la vacuna.
Sí, otra de las cosas que comentan es que hay algunas de las personas que, aunque no habían sido diagnosticadas con COVID, sí que luego se dieron cuenta de que tenían anticuerpos, ¿no? Que se habían infectado y sin embargo recibieron la vacuna. Y en principio en estas personas no hay sintomatología mayor, no hay un efecto. Entonces, a la hora es una de las cosas que se estaba comentando también durante estas semanas. ¿Qué pasa con las personas que se han vacunado? Perdón, que han sido sufrido infectadas. Eso es. Por el hecho pero es que además, vacunarse. si esto, Perdón. lo que hicieron en y perdona también que te interrumpa, pero yo creo que es que lo que es importante también comentar es que no les hicieron el test de diagnóstico a nadie del ensayo clínico, solo miraban síntomas. ¿Sabes? Protección contra síntomas, no miraban protección contra infección. Entonces no se les ha hecho el test, entonces no, es como ciego también en eso, entonces no querían confundir con infecciones asintomáticas, sino simplemente con sintomáticas. Y entonces por eso no hay gente que no sabía que estaba infectado, porque no les estaban haciendo el test. Imagino que uno de los riesgos siempre es que los vacunados, si finalmente sí que se pueden infectar, pero son asintomáticos, convertirlos en asintomáticos, que es como la categoría más peligrosa de todas, o bueno, no la más peligrosa, pero que es una categoría peligrosa porque expande el virus, ¿no? Sí, pero por ejemplo, una de las cosas que es importante es que la inmunidad que te produce una infección viral, por lo que hemos comentado antes, porque los virus saben trucos de apagar partes de tu sistema inmune, a lo mejor no es óptima. Y sin embargo, esto se sabe que la respuesta que produce es uniforme y no baja en el tiempo que lo han estado mirando, entonces es como un poquito más como segura en el sentido de que pueden decir toda esta gente va a estar protegida y hay menos variabilidad de lo que sucede con infecciones. Entonces, cuando la gente dice, si me lo he pasado me vacuno, digo, es un recordatorio de una vacuna lo que te vas a poner. Realmente es como cuando se te han bajado, cuando te dicen, uy, te tienes que poner otra vez la del tétano. Bueno, pues te la pones, no te va a pasar nada. O sea, no va a ser contraproducente, pero yo creo que a lo mejor te va a ayudar a esta maduración de los anticuerpos o a lo mejor porque te presenta ahora la proteína que a lo mejor durante una infección asintomática no había habido tiempo a que madurase bien la respuesta inmune. Entonces, yo creo que no es peligrosa, es más probablemente aconsejable. Y otra de las cosas problemáticas para ahora poder distinguir es que no va a haber tiempo en la campaña de vacunación de separar a la gente, saber cuántos tienen y qué nivel tienes. Entonces, ¿separas en niveles o separas en que tienes anticuerpos? Entonces es más fácil decir, se vacuna todo el mundo, porque logísticamente tiene más sentido. Y ya está, y se hace la campaña y como además es voluntario, si no quieres, no te vacunas y ya está, pero que no piense la gente que lo ha tenido que va a ser contraproducente o perjudicial el vacunarse, porque es un recordatorio más de una parte del virus que te va a afianzar la respuesta que tú ya hayas creado. Sí, una pregunta, Ana. La duración del ensayo continúa, es decir, aunque hayan publicado estos datos, estos no pacientes, porque no todos se van a infectar, es decir, muchos simplemente son voluntarios que esta gente se les va a continuar haciendo el seguimiento. Y cuando llegue el momento de que su franja de edad o sean vacunados, están incluidos. Eso va a ser voluntario. Les van a cruzar, digamos, que el que recibía placebo no le dicen que tenía placebo y le vacunan. Y el que te puedo decir porque lo han hecho aquí en Monsain el ensayo. Entonces, como casi todos mis compañeros de departamento han participado, te puedo decir lo que está pasando. Yo llegué tarde y ya no me pude apuntar. Entonces, la gente depende de tu papel en el hospital. Entonces, si eres un trabajador de primera línea, te van a decir si tienes anticuerpos o no, porque ellos quieren mantener un grupo placebo todavía. Claro. Entonces, lo que no quieren es que todo el mundo se vacune, porque entonces no pueden hacer un seguimiento de gente que tiene placebo. Entonces, lo que han hecho es que la gente que realmente es grupo de riesgo, los mayores de 75 años y gente que trabaja en urgencias o que trabaja en el departamento de enfermedades infecciosas, estos les ofrecen la vacuna, que pueden decir que no, pero se la ofrecen y si han sido placebo. Entonces, bueno, el hecho de que haya gente, por ejemplo, aquí en urgencias, que haya pasado COVID, no les dicen que no, se la ofrecen igual, ¿sabes? Y otro aspecto que también comenta en el artículo es pues que una de las cosas que se ha dicho estos días de la posibilidad de que el virus proteja de que transmitamos, de que aunque nos infectemos transmitamos el virus, ¿no? Y es uno de los estudios que, aunque como decían antes, no lo comentan aquí, sí que dicen que lo están mirando también, o sea, que actuemos de barrera, que seamos pues defensa para prevenir la transmisión.
Sí, yo creo que les han tomado muestra de hisopo. Lo que pasa es que no las han mirado. Esas las van a mirar después. O sea, lo que han querido hacer es no tener predisposición a saber si eran positivos o no por PCR. Y esas luego, de hecho, se están probando saliva, se están probando muchas cosas que se pueden hacer después, ¿no? Y entonces luego pueden sacar un estudio diciendo de toda esta gente cuántos realmente eran positivos para SARS coronavirus. Entonces no querían que eso fuera parte de este estudio, primero para que fuera más rápido, porque lo que querían hacer es un estudio, lo más importante, cubrir los grupos de riesgo y cubrir los síntomas graves y los síntomas leves. Entonces, eso les queda ahí en el cajón para seguir sacando durante todo este tiempo. Pues, solamente un detalle, tiene que ver con la última figura, es rápido, no os voy a liar. La más bonita. La más bonita, que si no luego... nada, es una figura que va un poco trazando cómo ha sido el porcentaje de las infecciones en el grupo placebo y en el grupo vacunados. Y bueno, pues está la gráfica principal que tenéis aquí. Bueno, yo creo que está bastante clara, ¿no? Que el explicar, en azul están los que se han infectado, en rojo están los que se han vacunado. Pero hay otro aspecto que me parece muy interesante, que es esta gráfica que está aquí pequeñita, que es un subgrupo dentro de este análisis, que serían las personas que solamente han recibido una dosis, ¿vale? Antes de recibir la segunda dosis, esas personas, algunas se han infectado, y lo que se puede ver es que, bueno, pues al comienzo, tanto las personas que se han vacunado con el placebo, con la vacuna, como las que han recibido el placebo, pues se infectan igual, pero a partir del día 10, 11, ¿vale? Empieza a haber ya una bifurcación de esa convergencia. Y lo que indica es que en torno a ese día 10, después de la primera vacunación, empezamos a tener una respuesta ya bastante seria y empezamos a estar protegidos, ¿vale? Bueno, inicialmente empezamos a estar protegidos cuando nos han vacunado, pero desarrollamos esa protección a partir de ese día 10, día 11, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente dejar ese mensaje que simplemente con una vacunación también empezamos a... Yo creo que también una cosa importante es que se está dando tanta importancia a los números como a 95%, 90%. Cuando se le dé a todo el mundo, a lo mejor es un 70%, pero es que da igual. Si un 70% es suficientemente bueno. Entonces no podemos tampoco pretender, con todo lo que se ha hecho para poder sacar esto, el ponernos exigentes, porque de hecho muchas de las vacunas que tenemos ni siquiera llegan a un 60% de eficacia. Entonces yo creo que es bastante esperanzador y que es bastante... O sea, que no hay que tampoco estar buscándole siempre los defectos y tres pies al gato. Es una vacuna, son vacunas buenas todas y no se va a probar ninguna que no pase, como decíamos, al menos 50% de protección y que además sean seguras y todo. Entonces, que la gente no tenga esa aprehensión o esa resistencia nata a creerse que los datos son fiables, porque yo creo que son de fiar. Sí. Pues ahora sí hemos llegado al final del programa, también en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Ana, por dedicarnos tu tiempo. Ha sido súper interesante. Al gracias resto, a vosotros. cuídense mucho. Protéjanse y sepan que aquí estaremos dentro de más o menos 15 días. Y feliz año a todos. Adiós. Igualmente. Felices fiestas. Feliz año a todos. Felices fiestas.